¿Por qué los cristianos no se toleran? Pues esa es la pregunta y ese es el título del mensaje este día. Amén. ¿Por qué no se toleran? ¿Tienen alguna respuesta que darme? Bueno, vamos a ir a la respuesta que tiene la palabra y la enseñanza que tiene la palabra este día para nosotros. Estamos examinando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y en esta carta hay mucha riqueza, hay mucha enseñanza. Son pasajes en los que estamos detenidos, pero no tenemos ninguna prisa para correr, sino para recibir la palabra del Señor en nuestros corazones, para caminar, para afirmar firmemente nuestros corazones en la verdad, esa verdad eterna de la palabra del Señor. Amén. Leamos una vez más entonces Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. La Escritura dice así, el apóstol Pablo dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria al Señor por su palabra. Amados, la gente mansa siempre hace paz. La gente mansa es siempre pacificadora. Está buscando por donde sea hacer la paz. El mensaje aquí del apóstol Pablo es que nosotros tenemos que ser esa gente mansa que busca la paz, que no le gusta estar enemistada. Sin embargo, la otra cara de la medalla es el orgulloso. El orgulloso es alguien que le gusta pelear. El orgulloso puede vivir meses, puede vivir años enojado y no busca la reconciliación, no busca la paz. Ese es el orgulloso. Dijimos, esto pasa en todos los contextos de la relación o las relaciones humanas. Pasa en el contexto familiar, en el contexto matrimonial. Podemos ver unos matrimonios sin hablarse días, semanas, meses. ¿Por qué no se hablan? Simplemente porque son orgullosos. Y muchos cristianos incluso están enemistados unos con otros en una determinada iglesia. ¿Qué es lo que la palabra nos manda? Busca la paz. ¿Y cómo se busca la paz? Acercándome a la persona con la que estoy enemistado para arreglar mis diferencias. Pero el orgulloso no hace eso. En lugar de buscar la paz, prefiere tal vez irse incluso de la iglesia y se va a otra iglesia. Y ese es un historial no de ahora, no de aquí, sino de todas las iglesias en todas partes del mundo. De la gente carnal y orgullosa que no busca la paz, sino que ahí aferrada a su orgullo, va de uno a otro lado. La Biblia dice, amados, que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos llegar a realmente estar solícitos guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Eso es posible simplemente a partir de la mansedumbre en nuestros corazones. Sin mansedumbre no vamos a poder cumplir este mandamiento de parte del Señor. Si alguien cae, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Los condenamos? Bueno, yo te pregunto a ti, si alguien cae, ¿tú los condenas? Si alguien cae, ¿tú hablas mal de ellos? Si alguien cae, ¿tú corres el chisme por todas partes, tratando de ser un poco piadoso, decir, oremos por el hermanito o la hermanita que cayó? Pero no, o sea, no estás ni siquiera orando, sino solamente quieres regar el chisme. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cualquiera puede ser tentado, así que piensa en ti mismo, dice la palabra. Y si alguien cayó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Correr el chisme, hablar mal para él, condenarlo, acusarlo? No, la palabra dice, si alguien cae, nosotros con espíritu de mansedumbre debemos restaurar a esa persona. Debemos restaurar la relación de esa persona con Dios. Tenemos que estar dispuestos a hablarles la palabra, dispuestos a orar con ellos, a orar por ellos. Pero nuestro propósito final es que esa persona haga la paz con Dios, que restaure, que se reconcilie con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo nos dice la palabra? El cómo es con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. Tú también podías haber caído en ese pecado, en esta falta que cayó el hermano o la hermana. Eso también te hubiese pasado a ti. O no estás ajeno de que te pase eso a ti. Amén. No somos inmunes nosotros.
Por eso tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. Restauremos al que cayó con un espíritu de mansedumbre. No nos hagamos a los jueces de nuestros hermanos. No somos los jueces de ellos. Tampoco nos sintamos superior que ellos en una situación así. La palabra dice, sé manso. Apela a esto. Obviamente es un fruto del Espíritu Santo. Si tú estás caminando en comunión con el Señor, si la presencia de Dios está en tu vida, ese fruto se va a manifestar en tu vida. Pero si estás caminando en tu carne, tú te vas a creer superior a los demás. Tú vas a condenar o vas a pensar o pretender que tienes el derecho de condenar a todos y de ser juez de todos. Amados, la pregunta es si somos o no somos pacificadores. La gente mansa no inicia peleas. Amén. ¿Están seguros? La gente mansa no inicia peleas, no inicia discusiones. ¿Saben qué hace la gente mansa? Termina las peleas. A la gente mansa no le gustan las peleas. Si por ahí una mecha se está encendiendo, la gente mansa lo que hace es apagar inmediatamente ese fuego. La gente mansa, la gente que tiene mansedumbre. Pero el orgulloso, ¿qué hace? Le da más cuerda a esto. Le pone más leña al fuego. ¿Y eso pasa o no pasa en las relaciones matrimoniales? Si me dijo algo hiriente, mi orgullo se enciende. Y yo también respondo. Yo también tengo boca. Es lo que dicen, ¿no es cierto? Es lo que dice el orgulloso, entonces le echa más leña al fuego. Pero nosotros somos cristianos. Y tenemos un llamado importante. Ese llamado es a ser pacificadores, a ser mansos. Así que, amados, el pacificador no comienza a argumentar las cosas. No es un argumentador. El pacificador termina más bien con los argumentos. Amén. Y este es nuestro llamado. ¿Recibes una crítica sin molestarte? La pregunta para ti. Sea justa o injusta esta crítica. ¿Qué pasa cuando alguien te critica? ¿Te molestas? Si te molestas, todavía no hay mansedumbre en tu corazón. A veces algunas críticas sí son justas. Pastor, esto está pasando. Oh, reconozco, sí, es justo. Gracias por esa crítica, la acepto, la recibo. Algunas son injustas. Pero igual no tengo que molestarme. No debemos molestarnos ninguno de nosotros. Si realmente estamos viviendo en mansedumbre. Cuando recibes la crítica, ¿buscas venganza? Ah, tú me diste aquí, vamos. Tómala esta, recíbela. Y estás buscando venganza. Amados, no funciona así con el cristiano. O no debe. La palabra nos llama a otra cosa diferente. Este pasaje que estamos estudiando es realmente una lección de vida cristiana. Amén. Esta es la vida cristiana, así es como tenemos que vivir el cristianismo. Si no estamos viviendo de esta manera, estamos viviendo en nuestra carne. Y al vivir en nuestra carne no estamos glorificando a Dios. Y nosotros somos llamados a glorificar a Dios. Nuestra vida ha sido creada para alabanza de su gloria. Y alabanza de su gloria no solamente es reunirnos aquí en el tiempo de la alabanza y la adoración y cantarle. No. Tú le alabas más que cuando le cantas, cuando le obedeces al Señor en un mandamiento. Y en un mandamiento tan importante como este, que cuando alguien te ofende, más bien tú buscas pacificar en lugar de armar más fuego en esa contienda. Allí estás dándole la mejor alabanza a tu Creador, a tu Señor. Vamos a examinar nuestro corazón este día. ¿Tienes una actitud correcta hacia los no salvos? La mansedumbre también se manifiesta con respecto a nuestro trato con la gente no cristiana. ¿Te crees superior a ellos? Vayamos a 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Aquí la palabra dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. Amén. Ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes.
La gente va a cuestionarte, la gente va a hacerte preguntas, la gente a veces, bueno, la mayoría de la gente es imprudente. A veces la gente obra con malicia, te dice las cosas con malicia. Pero ¿cómo tienes que defenderte tú que eres cristiano? Tienes que estar dispuesto a defenderte, dice. Pero no te defiendas como una persona que no es creyente, no te defiendas como alguien que no tiene la luz de Cristo. Dice, defiéndete, pero con mansedumbre. Defiéndete con mansedumbre. Amén. No estés buscando también en esa mente maliciosa, a ver, voy a decirle esto para que le duela. A ver, toma esta tú también. No, no, no. Tiene que haber mansedumbre en nuestros corazones. Ese es nuestro llamado. Muchas veces los cristianos somos muy soberbios. Pensamos que somos superiores a los incrédulos. Y les decimos, este mundano, este tal por cual. Tenemos muchos adjetivos calificativos o descalificativos para ellos. Pero no tenemos que obrar así, no tenemos que creernos superiores, no tenemos que tratarlos mal. Dice la palabra con mansedumbre y respeto. Amén. Respeta a la persona. Obviamente en su ignorancia de la palabra del Señor, tienen un tipo de creencias de, que sí da rabia, ¿verdad? Muchas veces escuchar a las personas, pero no debes perder la mansedumbre, ni debes de ser irrespetuoso con esa persona. Así te esté atacando, te esté ofendiendo, mantén el respeto y la mansedumbre. Eso es lo que un cristiano tiene que hacer. Amados, esta es la vida cristiana. Nosotros no somos religiosos que se reúnen simplemente para cumplir con ciertos rituales y ya hemos cumplido el domingo, podemos irnos y seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Nosotros venimos aquí, nos reunimos en este lugar. Esta es la asamblea de aquellos santos, de aquellos hijos de Dios que vienen con un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. ¿Para qué? Para vivirla, para poner por obra esta palabra del Señor. No simplemente para conocer y llenarnos e hincharnos de conocimiento, sino para aplicar la palabra del Señor. Ahora, si estamos recibiendo la palabra del Señor y no la estamos poniendo en práctica, somos unos soberbios. Y somos unos rebeldes contra el Señor. La palabra dice que tenemos que actuar con mansedumbre. O sea, no estemos tratándolos mal. Seamos muy respetuosos de todas las personas. Hay muchos cristianos que realmente empiezan a pelear con muchas otras personas que no son creyentes simplemente por ese tipo de cosas. Porque no tienen la palabra y el principio cristiano firme en sus corazones. Y lo que hacen más bien es vacunar a muchos de los incrédulos en contra del Evangelio. Dicen, no, estos cristianos son unos atrevidos, son unos peleadores, son unos orgullosos. Y con razón lo dicen. Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser mansos en todo nuestro trato con las personas. Muchos creyentes, al ser atacados u ofendidos por los incrédulos, dicen, yo soy un hijo de Dios y nadie me puede tratar mal a mí. Sí, eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, tienes que reaccionar como tal, como un hijo de Dios. Si eres cristiano, tienes que reaccionar como tal, como un cristiano. Vale decir, somos de Cristo nosotros. Y nuestro ejemplo es Cristo. ¿No sabes que cuando a Jesús lo trataron mal, Él no abrió su boca para defenderse? ¿No sabes que tu maestro no se defendió? Dice, Él enmudeció. A pesar de que lo golpeaban, Él no abrió la boca. Tu maestro, tu Señor, a quien dices Señor, a quien dices servir, a quien dices seguir, Él fue manso. Amén. ¿Y qué se supone que tú tienes que ser? ¿Cómo se supone que tú tienes que actuar? ¿No exactamente igual que tu maestro? Por supuesto que tenemos que actuar como nuestro maestro Jesús. Ahora, tome nota de esto. Voy a compartir con ustedes algunas de las respuestas que nosotros damos cuando realmente hay mansedumbre en nuestros corazones. Cuando tú eres realmente manso, vas a actuar de esta manera. En principio, tú tienes dominio propio. Vale decir, tienes un control. No eres una persona que se sale de sus casillas.
Mantén el control a pesar de la presión, a pesar de la circunstancia. Te están lloviendo las palabras de insulto, pero tú te mantienes en control. Nada te descontrola. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en tu corazón. Y el fruto es dominio propio. Algunos tienen, les dije, demonio propio en lugar de dominio propio. Por eso se enojan con facilidad. Ahora, aquella persona que tiene realmente mansedumbre se enoja únicamente cuando Dios es deshonrado, cuando la palabra de Dios es deshonrada. Allí sí uno se molesta. Amén. Pero no cuando yo soy deshonrado, sino cuando Dios es deshonrado. Ahí es donde el salmista dice, el celo de tu casa me consume. Ahí es donde podemos ver a nuestro Maestro, a Jesús, cuando aquella gente estaba deshonrando la casa de Dios, cuando habían convertido la casa de Dios en un lugar de comercio. Allí sí, ese maestro paciente, ese maestro manso empezó a sacar el látigo y echar a todos esos comerciantes de la casa del Señor. Amén. Cuando Dios es agredido y ofendido, entonces aquel manso responde, reacciona. Únicamente nosotros tenemos un permiso para poder molestarnos o enojarnos en este tipo de circunstancias. Pero otra característica importante de la persona mansa es que responde con mansedumbre a la palabra de Dios, con mansedumbre y sumisión humilde a la palabra del Señor. Vale decir que aquel cristiano que realmente está viviendo en esa mansedumbre del Señor, lo que hace es decirle, Señor, si eso dice tu palabra, eso es lo que yo voy a hacer. No está discutiendo, oh sí Señor, yo sé que eso dice tu palabra, pero Señor, tú sabes cómo es esto, cómo es la situación, pero no, si yo hago esto, la gente se va a aprovechar de mí. No, Señor. Oh, entonces tú estás haciendo las cosas por ti mismo, estás diciendo a Dios, lo siento, no te voy a obedecer. Eso es lo que estás diciendo y eso es lo que estás haciendo. Y cristianos así hay muchos. Oh sí Señor, eso dice tu palabra, pero yo tengo otro concepto. Entonces no estás siendo realmente un cristiano con mansedumbre. No te estás sometiendo más bien a la palabra del Señor con un corazón dispuesto para obedecerla. Pregúntate, ¿haces y buscas la paz siempre? Eso es lo que la persona hace. Aquella persona con mansedumbre hace y busca la paz siempre. Aún si ves, digamos, solamente de observador que dos hermanos tuyos están por ahí queriendo encender el fuego, la fogata, lo que tú haces indiscretamente te acercas y tratas de pacificar esa situación. Eso es lo que hace el pacificador. Hace y busca la paz siempre. El pacificador cuando recibe la crítica no está buscando vengarse, esté bien o esté mal la crítica. Aquel pacificador no es de los que son vengativos. El pacificador tiene la actitud correcta hacia los no salvos. Los trata con sumisión y con respeto. ¿Amén? Más bien con mansedumbre y con respeto. Eso es lo que hace el pacificador. Eso es lo que hace la mansedumbre. Y eso es lo que significa la mansedumbre. Cómo tenemos que obrar y responder nosotros en diferentes circunstancias. Amado, ser manso significa que has muerto a ti mismo. Hemos muerto a nuestra carne. Y si tú has muerto ya nadie puede dañarte. Amén. Si has muerto, ninguna enfermedad va a afectarte en lo físico, ¿sí o no? Ya de muerto, tranquilos, descansamos, reposamos verdaderamente. Y eso es lo que tenemos que hacer espiritualmente. Tenemos que morir a nuestra carne. Cuando tú has muerto ya no te crees importante. Por eso ya no reaccionas. Por eso ya no te afecta lo que alguien puede decir o hacer en contra tuya. Cuando tú has muerto a ti mismo, estás reconociendo que solamente Cristo vive en ti. Amén. Y obviamente cuando Cristo es ofendido, entonces sí reaccionas. Pero tú mismo has muerto a tu carne. Eso significa morir a nuestra carne. Pero muchos de nosotros como cristianos, no, esa carne está todavía vivita y coleando. ¿Verdad? No, al pequeño toque ya reaccionas inmediatamente. Pero dice la palabra que tenemos que morir nosotros a nuestra carne. Y solamente que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, en nuestras vidas.
Amados, simplemente piensen, el que hizo que existieran millones de galaxias en el espacio, aquel que llama a todas aquellas estrellas por su nombre, aquel que pesa los montes, dice, en una balanza, aquel que contiene las aguas en el hueco de su mano, aquel que es el creador de todas las cosas que existen alrededor, aquel que hizo el universo entero, aquel Dios sublime, eterno, incomparable, dice, yo soy manso. ¿Quién eres tú? ¿Tú puedes pesar los montes? ¿Sabes cuánto pesan los montes? ¿Puedes contener todas las aguas de los océanos en tu mano? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo? En comparación a ese eterno, incomparable y todopoderoso Dios. Si Él dice, yo soy manso, si Él dijo, yo soy manso, ¿qué es lo que tendríamos que decir nosotros? ¿Y qué es lo que teníamos que hacer y seguir, sino la mansedumbre y la humildad? Pero no, todavía nos creemos los reyes de España, ¿no? Y ustedes las reinas de Inglaterra. Oh, nos creemos todavía la gran realeza. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 y 4 dice que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. ¿Qué es lo que tiene que haber dentro de nosotros? Un corazón con una belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno. Eso es la mansedumbre, amados. Amén. ¿Quieren vestirse bien, amadas hermanas? Vístanse de todo esto. ¿Quieren ser bellas? Yo sé que quieren verse todo el tiempo, están ante el espejo tratando de, estoy bella, si me salió una arruga, unas canitas. Y quieren verse bellas. Está bien, eso es lo que la naturaleza manda. Todos quieren verse bellos y bellas. Pero esa belleza la que tenemos que cultivar es la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno y amable. Ese tipo de belleza, dice la palabra, es valorada por Dios. Ese tipo de belleza sí es apreciada por Dios. Cuando tú tienes ese espíritu, ese corazón sereno, humilde en tu ser interior, entonces Dios te dice, esta mi amada es muy bella. El Señor alaba tu belleza, la belleza interna de tu corazón. Estos son los principios básicos del andar digno, del que Pablo nos ha estado hablando. Y la médula del asunto es nuestra actitud interna, lo que somos internamente. Amén. Es lo más importante, nuestra actitud interna, porque externamente tú puedes hacer muchas cosas, puedes aparentar ser un cristiano piadoso, externamente puedes hacer muchas cosas, pero ¿cómo está tu corazón? Es importante esa actitud interna. El andar digno empieza con humildad total. La humildad, dijimos, nos lleva a la mansedumbre. Es el proceso. La humildad te lleva a la mansedumbre. ¿Y dónde te lleva la mansedumbre? ¿Dónde nos lleva la mansedumbre, amados? Nos lleva a soportarnos con paciencia y en amor unos a otros. A eso nos lleva la mansedumbre. Yo escucho decir a muchos, es que no puedo soportar a esta persona. Incluso muchos casados dicen, es que ya no puedo soportar a este hombre, ya no puedo soportar a esta mujer. Eso lo escucho con frecuencia. ¿Por qué no puedes soportar? Porque no tienes los dos elementos anteriores que Pablo nos dice. No tienes ni humildad ni tienes mansedumbre, por eso no puedes soportar. Hoy vamos a concentrarnos en qué significa esta palabra soportar con paciencia. Recordemos que paciente es alguien que no explota. Alguien que es paciente es alguien que no tiene un fusible corto, ¿no? El que tiene fusible corto, la mecha corta, rápido explota. En cambio, el paciente tiene un fusible, una mecha de 2 kilómetros, ¿no? El fuego va caminando y, bueno, hasta entonces ya soluciona las cosas. Amén. Soportar es la actitud que nunca cede a las circunstancias negativas, no importa cuán malas sean estas circunstancias. Simplemente nunca cede. No ceder a las circunstancias negativas, eso significa soportar. Y de esto nos está hablando la palabra. Dice, soportándonos unos a otros.
Tenemos que aprender a soportarnos. Si tú dices que yo no puedo soportar, estás diciéndole, Dios, lo siento, no te voy a obedecer en este punto de la palabra. Estás diciéndole, Dios, yo me estoy rebelando contra tu palabra. ¿Y tú sabes qué pasa con los rebeldes? Pregúntale a un ser muy maravilloso en su tiempo llamado Luzbel. Él se rebeló. Y no podemos ser cristianos rebeldes. Eso es contradictorio. Soy cristiano y soy rebelde al mismo tiempo. No, no. El cristiano es alguien que debe estar sometido a la palabra del Señor. Es como el soldado en el ejército. El soldado simplemente dice, sí, Señor. Vaya a tal lugar, sí, Señor. Dice, disculpe, coronel, ¿por qué me está dando órdenes a mí? No, ningún soldado va a decirle eso. Ninguno. Los soldados simplemente dicen, sí, Señor. Somos soldados de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que decirle? ¿Puedo escuchar más fuerte? ¿Con más convicción? Sí, Señor. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Amén. Y esta palabra, soportándonos, es la palabra griega macrotomía, que significa paciencia o perseverancia. Tenemos que perseverar. Dice la palabra en Hebreos capítulo 6, verso 15, y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Qué pasó aquí? Tenía macrotomía, tenía un soporte, una paciencia que le permitió enfrentar las circunstancias que tuvo que enfrentar, dice, con paciencia. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó Abraham? Recibió la promesa de Dios. Porque nosotros no podemos recibir las promesas de Dios porque muchas veces no tenemos esto. ¿Cuál era la promesa de Dios para Abraham? Te voy a bendecir, voy a multiplicarte. Eso es lo que le dijo. Y él esperó pacientemente, con paciencia y perseverancia. Abraham soportó pacientemente y obtuvo la recompensa de esa promesa. Amados, este hombre soportó diferentes circunstancias y muy negativas y jamás perdió la paciencia. No perdió. Él perseveró, él soportó pacientemente. En el Nuevo Testamento hay diferentes porciones de la palabra que nos hablan acerca de la virtud de este hombre. En Romanos capítulo 4, versos 20 y 21 encontramos este pasaje que dice, a propósito de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Todo lo que Él ha prometido, Dios no va a fallar a sus promesas. Él es fiel y verdadero, pero ¿qué tienes que hacer tú? Despójate de la incredulidad, cree en las promesas de Dios, fortalécete en la fe y da gloria a Dios y sé paciente para enfrentar las circunstancias que tengas que enfrentar con paciencia, con perseverancia. Dile, Señor, esta circunstancia es difícil. Señor, estoy enfrentando otra adversidad, pero creo en ti, creo en tus promesas, creo en tu palabra, creo en tu verdad, Señor. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Él simplemente aguantó y creyó en Dios en medio de toda circunstancia negativa. Y había unas circunstancias realmente muy adversas. Hay una promesa, pero la esposa es estéril. Y ya tiene una edad avanzada donde ya terminó su regla, ya no está en la edad para embarazarse. Es algo difícil. Es una circunstancia realmente muy adversa. Pero a pesar de eso, dice, él creyó. Él soportó estas circunstancias pacientemente. ¿Y qué sucedió? Dios le dio esa promesa. Dios le cumplió esa promesa. No importa la circunstancia, amados, no importa la situación. Si Dios dice algo, Dios va a hacer esa obra. Simplemente tenemos que creer con todo nuestro corazón. Soportar esa capacidad de enfrentar cualquier tipo de circunstancias y nunca ceder, nunca. Creo, confío, Señor. Pero en lugar de que salga el sol, más bien hay más nubes sobre tu vida. Más nubes tan negras que están sobre tu vida. Son circunstancias difíciles. Y pasa esas circunstancias difíciles y otra aparece, y otra.
Pero tú tienes que tener la capacidad de soportar eso y de seguir creyendo. Señor, confío en ti. Pacientemente esperar en el Señor. Y Dios va a hacer, Dios va a responderte. Nunca pierdas el control, nunca te rindas. Amén. Santiago capítulo 5, versos 10 y 11 dice: hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Amados, dice, veamos la Biblia, veamos la vida de estos hombres de Dios como ejemplo para nosotros. Cómo ellos con paciencia soportaron. Como Job dice, este hombre pacientemente soportó todo lo que tuvo que soportar. Y hasta ahora creo que no hay otra historia parecida a la de Job, de alguien que haya soportado tanto. Lo que tú soportas es nada en comparación a lo que este hombre soportó. Pero él tuvo esa capacidad de soportar. Pero esa capacidad ni siquiera era suya. Es algo que Dios mismo le había dado. Y yo no te estoy pidiendo este día que tú soportes con tu propia capacidad, con tu propia fortaleza. Este día simplemente te estoy diciendo, como habíamos compartido la semana pasada, que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Todo lo que tú tienes que hacer es simplemente postrarte delante de Él, rendirte delante de Él y decir, Señor, dame esa fuerza. Ahora también dile, Señor, dame esa capacidad de soportar con paciencia, porque esa no está en mí, porque yo ya quiero tirar la toalla a la primera adversidad, ya quiero terminar tal vez con mi matrimonio, terminar con una relación, terminar con una situación de trabajo, con una adversidad, con cualquier responsabilidad, con cualquier situación difícil que se me presenta. Yo ya quiero terminar. Esa es la naturaleza del hombre. Quiere fácilmente soltar las cargas. Pero ¿qué tenemos que decirle? Señor, danos esa fortaleza, esa capacidad de ser pacientes y perseverar en la adversidad. ¿Por qué finalmente Job recibió lo que recibió? ¿Por qué soportó toda esa adversidad tan grande? ¿Saben por qué? Y quiero que realmente esté en su corazón este día. Y no solamente este día, sino que sea algo importante en su estilo de vida cristiana. ¿Por qué Job soportó? Dijimos, antes de tener la capacidad de soportar, tenemos dos requisitos importantes en nuestras vidas: humildad y mansedumbre. Si no tienes humildad ni mansedumbre, no vas a tener la capacidad de soportar nada. Este hombre fue humilde, fue manso, y Dios le dio esa capacidad para soportar. Veamos otro ejemplo, vayamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 20, versos 22 al 24. Hablemos de Pablo. Pablo dice, ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. De pronto alguien te dice que tú vas a viajar a tal país, digamos, estás viajando a México, pero allá te esperan cárceles, allá te van a azotar duro, allá va a pasarte todo esto. Mejor no voy. No, ¿para qué ir a México si allá voy a soportar todo este tipo de situaciones difíciles, tribulaciones y cárceles? ¿Quién quisiera ir a un lugar donde sabes que vas a enfrentar tribulaciones y cárceles? Nadie. Cambiamos el boleto, más bien nos vamos a la Dominicana, ¿verdad? Allá tenemos playa todo el tiempo, un mar caliente. Amados, Pablo dice, voy a soportar cualquier cosa para cumplir con los propósitos de Dios. No voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a serle fiel a Dios. Si con las cárceles, si con los padecimientos, si con esto voy a glorificar a Dios, yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. Si Dios va a sacar una tajada de estas situaciones adversas
que me van a acontecer, si esto va a ser algo positivo para el reino de Dios, yo quiero hacer lo que Dios quiere. No voy a buscar algo que a mí me complazca, sino yo quiero complacer a mi Dios. Ahora, ¿cuál era la razón por la que Pablo podía soportar estas tribulaciones? Escuchen bien parte de este pasaje. Él dijo, pues no considero mi vida de mucho valor. ¿Amén? Y tú también puedes decir, yo no considero mi vida de mucho valor. Uy, tu vida es lo más alto, el tesoro más alto que tienes. Por eso haces todo lo que haces. Por eso no buscamos a Dios como tenemos que buscar. Por eso no oramos como tenemos que orar. Porque dices, estoy cansado, ¿sabes qué? Merezco un buen descanso. ¿Por qué? Porque tu vida es más preciosa. Dices, este domingo, oh, no voy a la iglesia, estoy ya un mes entero ido a la iglesia. Es mi día de playa. Merezco un buen descanso. Entonces te vas a la playa. Y estás en la playa. O cualquier cosa, cualquier circunstancia, porque tu vida es tan importante. Pero Pablo dice, mi vida no tiene importancia. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Y no solamente estaba hablando de ese morir físico, que sabía que eso era ganancia porque estaría con el Señor, pero está hablando también del morir a nuestro yo. Si yo muero a mi yo, eso es ganancia para mí. No me considero o no considero mi vida de mucho valor, dice Pablo. Por eso él estaba dispuesto a enfrentar lo que tendría que enfrentar. Cuando la gente dice, es que me han herido profundamente. No puedo recuperarme de esto, esa herida fue muy mortal. Es que tú no has entendido lo que Pablo entendió. Es que para ti realmente tu vida es muy valiosa, por eso cuando alguien te da donde duele, estás ahí sufriendo. Pero si tu vida no es valiosa para ti mismo, ok, dime lo que sea, no hay problema, estoy muerto. El muerto no se enoja. En ningún velatorio o velorio he visto a un muerto ahí reaccionar y... No, el muerto está muerto, sin reacción. Eso es lo que dice Pablo, no considero mi vida de mucho valor porque está muerto a su yo. Entonces, si la gente reacciona y está tan profundamente dolida, es porque verdaderamente no está muerta. Vale decir, no hay humildad ni mansedumbre en su corazón. Eso es lo que acontece. Pero el ejemplo de Pablo nos habla de un ejemplo de un hombre que tenía humildad y mansedumbre y tenía la capacidad de soportar cualquier tipo de circunstancias adversas, cualquier tipo de adversidad, no importa si es azotes, está bien, si me van a apedrear, está bien, no importa hagan lo que hagan, tengo la capacidad de soportar todo esto. Y esa no es mía, esa capacidad Dios me la ha dado. Esa capacidad es producto de la humildad y la mansedumbre en mi corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Recuerdan las declaraciones del apóstol Pablo? Eso es lo que dijo, por eso dijo, porque él dice, no, mi vida ya no es de valor para mí. Si mi vida tiene un valor, ese valor es para Cristo. Si ahora mi vida es útil para Cristo. Si mi vida vale algo, vale por la causa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, soy lo que soy por la gracia del Señor. Ya no es por mí mismo. Ya mi vida no la aprecio de valor para mí mismo, sino solamente para la causa del Señor. Si el Señor me va a conceder vivir unos años más, gloria a Dios, voy a vivirlas bien vividas para el Señor. Sirviéndole al Señor, ocupado en la causa del Señor, dándole mi vida, entregándole todo de mi ser entero al Señor. Voy a vivir para el Señor. Si el Señor me concede vivir, va a ser para el Señor. ¿Cuántos han llegado a esa determinación de decirle, Dios, los años que tú me des van a ser para vivir para ti? Amén. Van a ser para vivir enteramente para ti, consagrados totalmente a ti. Esa es la determinación que tenemos que tener, amados. Tú le dirás a alguien, puedes hablar mal de mí, puedes ofenderme, lo que sea, haz lo que sea, no me afecta, estoy muerto. No importa lo que hagas. Y la razón por la que te sientes ofendido muchas veces es porque eres orgulloso. Simplemente. Volvemos una vez más.
¿Por qué te sientes dolido y ofendido? ¿Qué parte de tu ser es dolida y ofendida? El orgullo. Eso es lo que es ofendido. El yo. Te dan un cuchillazo al yo y ese yo quiere reaccionar. Y reacciona. No tienes la capacidad de soportar pacientemente cuando ese yo, esa carne está viva. Por eso dice la palabra que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra carne. Amén. Sigamos en Hechos, capítulo 21 ahora, verso 13. Pero Pablo respondió, ¿por qué lloran? Se me parte el corazón por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Imagínense que nosotros somos la iglesia de donde Pablo está despidiéndose. Pablo, no vayas a Jerusalén porque allá vas a estar en la cárcel. No, Pablo, creo que te van a matar en Jerusalén y todos estamos llorando. Pablo, no te vayas, Pablo. Por favor, Pablo, quédate aquí. Aquí nos haces falta. ¿Por qué lloran? Pablo dice, ¿por qué están llorando? ¿Cuál es la razón? Se me parte el corazón, obviamente, de verlos llorar a ustedes. Se me parte el corazón. Pero dice, por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten. Hasta con rima le salió, ¿verdad? No solo que me castiguen, no solo que me maltraten, sino que me maten. Estoy dispuesto por la causa del Señor. ¿Cuántos podemos decir, yo estoy dispuesto incluso a que me maten por la causa del Señor? No, pero ¿cómo van a estar dispuestos a que les maten por la causa del Señor si la primera situación que alguien dijo, no sé qué dijo, quién dijo y quién empezó todo, es que dijeron algo contra mí y por eso estoy ahora dolido? Si no puedes soportar eso, ¿cómo vas a soportar que te maten? Amados, estamos en pañales. Como cristianos estamos en pañales. Podemos estar años en la iglesia, pero seguimos en pañales y no tenemos esa actitud de corazón. Lo que Pablo dijo, estoy dispuesto a que me maten, eso significa ese poder de soportar, es la capacidad de soportar la circunstancia negativa, sea cual sea esa circunstancia. La persecución, el odio, la habladuría, el rechazo, el aislamiento, sea lo que sea, estoy dispuesto a soportar por la causa de Cristo. Un predicador llamado Juan Bunyan, él dijo, el que ya está en el suelo no teme caer. Si ya estás en el suelo, ¿qué vas a temer? Pero obviamente si estás en las nubes, como donde estamos la mayoría, ¿verdad? Uy, que alguien nos dispare, vamos a caer y vamos a caer bien feo. Pero el que está en el suelo no teme caer. Esa es la actitud de un cristiano. Tenemos que estar allí, en nuestro yo en el suelo. Nuestro ego está en el suelo. Hagas lo que hagas, no me vas a hacer caer porque ya estoy en el suelo. ¿Tiene lógica o no esto? Claro que sí. Amados, lo segundo de esta palabra soportar. Soportar no solo es la actitud de soportar las circunstancias negativas, sino la actitud que puede enfrentar cualquier cosa a la gente o que la gente te presente. Amén. Y uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente con la gente. Nuestras relaciones con las personas. Muchas veces el problema en la vida no son nuestras circunstancias, sino la gente que nos rodea. La gente con la que caminamos, ese es nuestro problema. La gente que está cerca de nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen adversidad, dificultades con la gente que les rodea? Pero macrotomía, esta palabra para soportar, la capacidad de soportar, es usada también en la Biblia para hablar de paciencia con la gente. Tenemos que ser pacientes con la gente, así como somos pacientes con las circunstancias, tenemos que ser pacientes con la gente. Y con esa gente difícil, con esa gente de la que ya quisieras deshacerte, dice la palabra, sé paciente, soportándonos con paciencia, en amor. Para eso necesitas el fruto de tu espíritu, o el fruto del espíritu más bien, morando en tu corazón, en tu ser interior, en tu espíritu. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:14. Así dice la Escritura. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo
que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. ¿Qué tienes que ser con todos? Puedes decirlo con convicción. ¿Qué tienes que ser con todos? ¿Quiénes son todos? Mira atrás, adelante, son estos tus hermanos. Y los que no vinieron también. Con ellos, ¿qué tienes que ser? Pacientes. Seamos pacientes, dice la palabra. Ten esa capacidad de soportar con paciencia a la gente. Sean pacientes con todos. No dice excepto el pastor, ¿no? A mí también me tiene que tener paciencia. Pacientes con todos. Con todos. No, pero es que este ya debía estar. No. Igual sé paciente también con él o con ella. Y el Espíritu se rehúsa a vengarse de la gente. Aquel Espíritu que es, obviamente, que tiene la mansedumbre de Dios en su vida. Y un espíritu que se rehúsa de vengarse de la gente es manso. Y ese es el que tenemos que anhelar nosotros. Señor, yo quiero tener esto. Esa capacidad de soportar pacientemente. Señor, dame de ti. La mansedumbre dice, no me importa el insulto, no me importa la ofensa, no me importa la persecución, el trato injusto, no me importa la calumnia, no me importa la crítica, el odio, los celos, no me importa la envidia de la gente. Yo soporto pacientemente todo eso, toda esa adversidad. No me importa lo que hagas, puedo aceptar esto sin amargura, sin irritación, sin ninguna palabra de queja. Yo puedo soportar todo esto, todo lo que digas, voy a soportarlo. Habla lo que quieras hablar de mí, voy a soportar. Voy a soportar con paciencia. A eso nos está llevando esta palabra, macrotomía, soportarnos. Una sola palabra y podemos pasar muchas prédicas realmente entendiendo la profundidad de esta palabra, amados. Amén. Si eres humilde y manso, jamás empezarás una pelea o discusión con nadie. Si eres humilde, estás realmente anclado en Cristo para vivir en paz. Eres alguien que busca la paz. Pero cuando la gente comienza a veces a atacar nuestros motivos, es difícil soportar pacientemente. Cuando te atacan ya los motivos. Es que este pastor está predicando solo cuando atacas mis motivos. Ahí somos más dolidos, ¿no es cierto? Pero aún así, cuando ataques mis motivos, me digas lo que digas, aunque juzgues mis motivaciones, yo tengo que seguir siendo paciente. Amén. Solo Dios sabe por qué sirvo. Tú puedes juzgarme por qué estoy sirviendo, pero solo Dios sabe mi corazón, la verdadera intencionalidad de por qué le estoy sirviendo al Señor. Y con cada uno de nosotros, amados, no debemos ofendernos, ni tampoco defendernos a nosotros mismos por ninguna de estas cosas. No, voy a hacer todo un sermón para presentar una lista de defensa de por qué la gente dice esto de mí, entonces voy a defenderme. No, yo no tengo por qué defenderme. ¿Saben por qué? Porque tengo un defensor que es Dios. Él es mi defensor, Él me va a defender. Si la gente está atacando mis motivaciones, Él me va a defender. Mi misión es solamente defender la verdad de la palabra de Dios con mansedumbre y no defenderme a mí mismo. Y cuando se trate de defender la palabra del Señor, ahí sí, aquí ven un cordero manso, pero ahí verán un león rugiente. Amén. Eso es lo que va a acontecer. Tercero, esta palabra macrotomía también es usada para hablar de la actitud que acepta el plan de Dios en todo. Y nunca discute el plan de Dios. No cuestiona las circunstancias, simplemente uno puede soportar estas circunstancias. No cuestiona a la gente, puede soportar a la gente en amor. Y no cuestiona a Dios pese a las circunstancias de vida que estemos viviendo. Aquel que tiene esa capacidad de soportar pacientemente le dice, Señor, si esto es lo que tienes para mi vida, está bien. Señor, si esto es lo que tienes para mi vida. Voy a aceptar tu plan, voy a aceptar tu voluntad, Señor. Si esto es lo que tienes para mi vida, está bien, Señor. Y no siempre es fácil llegar a este punto, amados. Es difícil.
Recuerdo una circunstancia en la que hablé, como dice el salmista, con una amargura profunda delante de Dios. Hablé con un dolor, pero profundo delante de Dios, para decirle: Dios, si esto es lo que tú quieres, está bien. Pasó el primer año de casados, empezamos a buscar a nuestro hijo o hija, lo que el Señor quiera darnos. No llegó, empezamos a preocuparnos, a buscar doctores. Los doctores nos decían que es imposible que podamos tener hijos. Hicimos muchos esfuerzos, algunos tratamientos. En el primero que hicimos, yo le puse todo mi corazón. Después de ese tratamiento dije: Señor, creo en ti. Oré, ayuné con todo mi ser, con todas mis fuerzas, creí, proclamé la palabra del Señor. Hice todo lo que tenía que hacer. Y era tiempo de ir a recoger los resultados del laboratorio. Y le dije a mi esposa: yo voy a ir. Quiero llegar a la casa y darte, sorprenderte con este resultado positivo del embarazo. Y voy al laboratorio, llego allí con mucha expectativa. Cuando me atiende una de las enfermeras, me dice: este es el resultado. Yo leo: ¿y qué significa? Porque números y signos, y yo no sé qué significa esto. Y la enfermera esa me dice: lo siento. Fue difícil. Subí a mi auto, me fui manejando por diferentes avenidas, hablando con Dios. Señor, si esto es lo que tienes para mí, está bien. Me rindo, me someto a tu voluntad. Tú sabes mis anhelos, cuánto deseaba tener un resultado positivo, pero si esto es lo que tú quieres, está bien. Si esto es lo que tú tienes para mi vida, está bien. Acepto tu voluntad. Como les digo, hablé con el Señor. Derramé mi corazón. Mis vidrios bien cerrados y yo estaba gritando dentro de ese vehículo. Pero rindiéndome delante de Él. Amados, Jesús es nuestro modelo a seguir. Amén. Él soportó las circunstancias negativas, soportó el menosprecio, la humillación, el sufrimiento en la cruz. Se enfrentó a la gente más hostil, incluso cuando Él estaba colgado en esa cruz del Calvario. Le estaban escupiendo al Señor, se estaban burlando de Él. Pero dice la palabra en Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a Jesús no le importó las circunstancias que tuvo que enfrentar, porque simplemente Él estaba enfocado en cumplir la voluntad del Padre. Él aceptó la voluntad del Padre, sabía que no era fácil, sabía que era difícil, sabía que era un camino espinoso, pero dice: Señor, si esta es tu voluntad, está bien, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero seguir tu voluntad. Por eso el camino cristiano no es como te dijeron: si tú vienes al cristianismo todo te va a ir color de rosas. Si tú vienes al cristianismo tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no es lo que tú dices, no es lo que tú quieres, no es lo que tu corazón anhela, sino es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Es cada vez que alguien está pasando una circunstancia, yo aprendí en esto. ¿Qué es lo que hacemos y decimos los cristianos? Si estás pasando una circunstancia difícil, si vas a entrar a una operación, una cirugía, no te preocupes, todo te va a ir bien. Pero ¿qué tal si mueres? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuál es la respuesta más sabia? Confía en el Señor. Él tiene el control de tu vida. Él sabe lo que hace. Solamente descansa en el Señor. Tú estás descansando en la soberanía de Dios. Yo voy a orar por ti.
para que seas fortalecido y oras por esa persona que entra en esa cirugía. Si sale de la cirugía, gloria al Señor, el propósito que el Señor tiene es este. Pero si no sale de esa sala de cirugía, gloria a Dios, que es el tiempo que el Señor soberano dice, mi hijo, quiero que te vengas conmigo. Tenemos que entender que Dios es soberano, amados. Él es soberano. En mi plan, en mi corazón, en mi deseo era, conforme habíamos planificado, primer año disfrutamos, segundo ya encargamos a nuestro hijo y así. Pero no era mi plan. Era el plan de Dios. No era mi forma, era la forma de Dios. Y no siempre es fácil soportar esto, amados. Muchas veces estamos enfrentando diferentes adversidades en nuestra vida. Queremos que las cosas nos salgan como nosotros queremos y te dicen, tú tienes que tener fe, proclama positivo, declara, decreta esto y lo otro y lo otro. Amados, ¿dónde está el Dios soberano si tú tienes que hacer todo eso? Si por ti o por tu fe va a salir todo eso. ¿Dónde está la soberanía de Dios? Dios es soberano, Él sabe exactamente todo lo que Él tiene que hacer a través de tu vida. Dios crea las diferentes circunstancias, obviamente con un propósito. Ahora no entendemos, pero más adelante sí entenderemos. Si solamente podemos descansar en la soberanía de Dios, estaremos dispuestos a acatar nuestras vidas y rendirnos completamente a su voluntad. Le diremos, Padre, acepto tu voluntad. Acepto tu voluntad, no importa, Señor, cuán difícil sea para mí. Acepto tu voluntad, Dios. La acepto, Señor, con todo mi corazón. Mateo 26:39 dice, unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Ese es tu maestro, ese es tu Señor. Él estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Amados, la humildad da luz, la mansedumbre da luz, la capacidad de soportar pacientemente y en amor, y eso es lo que tenemos que nosotros tener. Busquemos ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, mostrémonos delante del Señor. Da pena ver a nuestros hermanos pelearse unos a otros y estar enemistados. Da pena, da lástima, me causa mucha y profunda tristeza no tener esa capacidad de acercarte a alguien y decir, perdóname, hermano, perdóname, fui imprudente, perdóname, y hacer la paz y buscar la paz. Ser pacificadores es nuestra meta. A eso nos está llamando el Señor. Ser humildes, ser mansos de corazón. Amén. Es tiempo de realmente ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo de vivir realmente la vida cristiana como tenemos que vivirla, como Dios nos manda a vivir la vida cristiana. Es tiempo de despojarnos de toda nuestra carnalidad, amados. Estamos llenos de orgullo. Estamos inflados de orgullo. Por eso estamos peleando. Por eso estamos enemistados. Nos creemos tan importantes. Por eso no podemos con humildad acercarnos y pedir perdón a esa persona que nos ha ofendido. Quiero invitarles a que se pongan en pie, vamos a orar.